Bueno, familia, esto es Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. Hoy estamos con un grupo muy importante, el cual yo soy integrante. Estamos con la gran Chirimía Cañabrava, una agrupación enfocada en recuperar los sonidos de la flauta colombiana. Cuando hablamos de flauta, pensamos mucho en la quena, la música de los Andes, pensamos mucho en la quena y en la zampoña. Pero hay diferentes músicas y está la música colombiana de flautas. Así que le doy una bienvenida a la Chirimía Cañabrava. ¿Cómo están, muchachos? Hey, muy bien, saludos. Todo bien, todo Bueno, bien. primero quiero dejar claro que la Chirimía Cañabrava somos más de 10 participantes, son 11 participantes con un bailarín El Diablo. Pero pues para poder hacer este formato de entrevista, tenemos hoy a Sebastián Linares, a Felipe Tauta y a Mauricio Barrera. Digamos que son, conjunto a Walter Ospina y conmigo, las personas que empezamos este proyecto de la Chirimía Cañabrava. Entonces un saludo, muchachos, ¿cómo están? Hey, muchas gracias, bien. Bien, Llegando, Cerrito, llegando gracias. al barrio. Listo, hoy estamos aquí desde el barrio Olaya, estamos acá en el Parque Estadio Olaya Herrera, pues muy contentos de estar aquí el día de hoy. Hay una gran actividad en el skate park, en las canchas jugando, está muy chévere el ambiente y bueno, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy acá, muchachos. Primero va a saludar a Mauro y le va a preguntar a Mauro para empezar a entrar en tema, ¿cómo nace ese nombre de Chirimía Cañabrava y cómo nace este proyecto? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas acá en el Parque del Olaya y bien, pues la Chirimía Cañabrava empieza a gestarse desde el año 2016, 2017, en el cual pues nos encontramos con Walter Ospina, con Sergio Guerrero en el barrio Murillo Toro. A pesar de pues haber vivido muchos años ahí en el barrio, nos vinimos a conocer hasta esa época de una manera muy particular, muy curiosa. Yo había pues hecho unas flautas muy parecidas a estas para una banda en la cual participaban los compañeros y que en su inicio también pues mis compañeros también hacían parte, acá Felipe y Sebas. Nosotros nos encontramos un día con Walter, yo le vi la flauta que había hecho, que me la había comprado otro integrante de ese grupo, nos acercamos, dialogamos sobre la flauta y bueno, da la curiosa coincidencia de que habíamos sido residentes del mismo sector desde hacía mucho tiempo y con muchos intereses parecidos, pero pues hasta ese momento comenzamos el diálogo y bueno, posteriormente comenzamos a desarrollar un trabajo de investigación asociado a precisamente esta música de flauta que originalmente pues se le conoce como carrizo al material, pero también se le llama caña. En ese sentido, cuando comenzamos a desarrollar nuestras actividades, pensamos en que nuestros sonidos fuera desde lo que es acá urbano, algo fuerte, algo contundente como montañero, y en ese mismo sentido, pues la caña brava es una forma de hacer comprender precisamente como lo que queremos proyectar en nuestra sonoridad. Listo, Sebas, cuéntanos un poquito qué es ese formato de flautas y tambores de Colombia. Mucha gente que nos está viendo, yo creo que ni siquiera ha escuchado una canción en formato de chirimía y sería bueno contextualizarlos de dónde viene esta música. Bueno, saludos a todas y a todos. Bueno, las chirimías se entienden hoy como un formato de músicas de flautas y tambores, ¿sí? Flautas, instrumentos que se pueden, digamos, movilizar, que pueden caminar, que tienen como un origen en los ejércitos coloniales, pues, sí, digamos como que esos formatos son formatos que se pueden movilizar, que pueden caminar, y en los formatos más modernos pues se le dice chirimía a eso, que es un grupo de banda de flautas y tambores. ¿Y cómo La es ese chirimía formato? es un instrumento también, digamos Ok. que proviene el nombre de un instrumento, es una flauta de la orquesta, que junto con las flautas traversas clásicas pues estaban ubicadas en el formato orquestal Viejo grandote de la Sebas, cuéntanos chirimía. cómo está conformado el formato de una chirimía tradicional. Pues digamos que el formato que nosotros manejamos son formatos que tienen percusiones y vientos. En los vientos pues son las flautas traversas, que es las que tiene el compañero.
y ahí tienen pues como una función de tocar, una flauta toca la melodía y las otras tienen como una función de acompañamiento que llaman las segundas. Y en la percusión tocamos el bombo, la caja, tocamos la charrasca, tocamos las maracas y el triángulo, pero pues depende la zona, depende el contexto, depende de los materiales, los formatos cambian un poquito en algunos instrumentos, generalmente tienen bombo, redoblantes y ya empiezan como a variar en panderetas, caránganos, ¿no? Como otros tipos de instrumentos que se utilizan. Claro, cuando hablamos de chirimía, hablamos de una música muy tradicional colombiana, realmente de sus raíces, en ritmos como bambuco y pasillo. Y en ese sentido, anteriormente, en los años 70, 60, era muy fuerte este movimiento de músicas campesinas, sobre todo en el Cauca, en Popayán, en el Huila. Pero ahorita hubo una desaceleración de este movimiento. Se empezaron a olvidar inclusive en los territorios estas músicas, pero siempre hubieron escuelas, espacios enfocados en enseñar. Y ahí vienen un poco los antecedentes de la chirimía Caña Brava. Entonces me gustaría que Pipe nos contara un poco cuáles son los antecedentes de la chirimía Caña Brava y que nos cuente un poco acerca de estos procesos que llevan las escuelas como la Academia Luisa Calvo. Sí, claro, bueno, buenas tardes para todos una vez más. Digamos que este proceso también empezó de la mano precisamente de la Academia Luisa Calvo, con el compañero Walter Ospina, a la cabeza del maestro Carlos Pineda, que pues en su momento dirigía esta chirimía, ¿no? Estábamos por el año 2013 aproximadamente, donde empezamos pues este proceso de aprendizaje de la mano de los profes de la Academia Luisa Calvo, entre los que se encuentran también Alex Ascanio, Oscar Cerquera, el maestro Omar. Entonces pues allí en la Luisa Calvo pues digamos que empezó este proceso de aprendizaje, y pues a partir de eso, luego de que salimos de allí pues seguimos como interesados en estas músicas de flautas y tambores, y de la mano de Walter y en compañía también con Sebas pues fundamos el proceso ya independiente de la Calvo, que fue Palos del Monte precisamente. Con Palos del Monte pues empezamos a seguimos el proceso investigativo y de interpretación de los repertorios tradicionales de la zona del macizo colombiano, del Cauca, parte de Río Sucio Caldas también, en donde está el Carnaval del Diablo. Y pues seguimos este proceso. Estos son los antecedentes, porque pues digamos que después de esto, de los participantes que estábamos en Palos del Monte y reuniéndonos ya con Mauricio y con otros compañeros que se han venido vinculando, pues se amarró pues una propuesta performática más amplia, una sonoridad propia, un repertorio propio también, y así se fue pues gestando este proceso. Listo, Mauro. Entonces, ¿qué es Caña Brava? Bueno, Caña Brava es un proyecto de investigación de las músicas tradicionales propias de los Andes colombianos, y de la misma manera es una hermandad, es una juntanza entre personas que somos inquietas por la cultura y que, bueno, de esa misma manera, compartiendo esas inquietudes, pues también pretendemos generar un proceso pedagógico, investigativo, de producción, en torno también a las economías propias, y bueno, buscando que a través de la autogestión podamos mover en gran medida y difundir estas músicas y las prácticas de estas músicas. Listo. Entonces, para todos los que nos están escuchando, la chirimía Caña Brava, según entiendo, es un proceso investigativo, formativo, es una juntanza de amigos enfocados en estas músicas de flautas y tambores, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí. Listo. ¿Con qué canción vamos a empezar para que la gente nos escuche en acción? ¿Qué canción va a empezar, maestro Mauricio? Bueno, vamos a abrir con una composición del maestro Sergio Algeciras. Es un bambuco inspirado en la sonoridad de la comunidad indígena Nasa. Y bueno, ahorita que lo toquemos ya compartirá el compañero el nombre de su composición, y eso suena así. Bueno, esto es Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. Vamos a dejarlos con la canción El Camaleón de Sergio Algeciras, que anda por ahí, y ya nos vemos. Vamos con un bambuco que se titula El Camaleón.
Esto es Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. Hoy estamos aquí con la Chirimía Caña Brava, mis hermanos de la Chirimía Caña Brava, una banda de flautas a la cual yo pertenezco también. Y bueno, muy contento de tenerlos el día de hoy aquí. Por aquí también está Sue, por aquí también está Andrés. Estamos toda la familia acá compartiendo un espacio de charla. Estábamos escuchando algo que ya es una composición propia. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo es ese proceso ya de modificar la tradición y empezar a hacer estas composiciones? ¿Cómo nace este proceso ya de componer? Pues bueno, dentro de los repertorios que hemos tocado siempre, pues hemos como pasado por diferentes lugares donde estas chirimías tienen espacio. Entonces digamos que las composiciones también han tenido una gran influencia en estas sonoridades, de alguna forma haciendo hasta honor, haciendo como homenaje a estas mismas músicas, pues los compañeros flauteros pues se han dedicado como a componer en ciertas líneas pues las composiciones que consideramos como un sonido bogotano, ¿no? Que eso es un poquito la propuesta que
que también maneja la Chirimía Cañabrava es como posicionar en Bogotá también el sonido de las flautas, el sonido de las chirimías. Sabemos que pues estas músicas tienen como orígenes en otros territorios, pero que inevitablemente las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, pues tienen espacios de mostrar y de compartir como estos sonidos, y por eso pues nuestra propuesta es dentro de esas composiciones, dentro de esas músicas tradicionales que tocamos, generar nuevas composiciones con influencias ya personales de los compañeros. Digamos que en las composiciones se empiezan a dejar ver como los sonidos donde cada uno ha estado como inmerso más, ¿no? Bueno, muchachos, yo tengo una pregunta que creo que mucha gente se hace y es, unos muchachos así todos rockeros, con piercings, con gafas negras, cierto que se ve que son rockeros, que son como raperos diferentes, ¿por qué terminan tocando una música que podríamos pensar que es de abuelitos, que son los ritmos que son del pasado? ¿Por qué ese gusto? ¿De dónde viene ese gusto por estas músicas? No sé quién me quiera contestar. Bueno, pues yo siento también que de alguna manera la esencia también nos llama un poco a esto, ¿no? Si bien somos seres urbanos, seres citadinos, todos, porque vivimos acá pues en Bogotá principalmente, siento que estamos interesados y, como lo decía en algún momento el compañero Mauricio también, estamos inquietos por lo que pasa con la cultura, estamos inquietos por lo que pasa al final políticamente, socialmente, artísticamente, estéticamente con nuestro entorno, ¿cierto? Finalmente nosotros también somos constructores de eso, y en ese sentido también creo que pues esa influencia nos ha llamado. Listo, Sebas, ¿por qué estos repertorios, por qué estas músicas las llevan ustedes en su quehacer, en su vida, y por qué no el rock, por qué no otro tipo de músicas? Bueno, pues digamos que parece ser que esas músicas se estuviesen perdiendo, pero no, digamos que siempre ha habido gente, pero han habido como momentos donde se intensifica más, y de pronto los últimos tal vez 10 años, 8 años para acá, pues hemos visto que estas músicas han como brotado en todos los territorios, tanto en Bogotá como fuera de Bogotá, en el Cauca, como hablábamos en las otras ciudades grandes también. Digamos que estos movimientos en estos formatos de chirimía se han dado más presentes. Entonces digamos que más allá que eso es como sí, seguir generando movimiento en estas músicas, digamos que qué es lo que nos mueve, es que estas músicas puedan tener muchos más espacios de los que siempre han tenido, pero que no se visibilizan tanto. Entonces digamos que estos ejercicios, agradecemos la invitación, agradecemos que estos proyectos se gesten, se formalicen, se materialicen, porque permiten que estos sonidos, que hablemos de esto, que dispongamos una tarde, que dispongamos unos recursos para hablar de eso, y ese es como el interés, ¿no? Como realmente que estas músicas se reproduzcan mucho más, independientemente de los miles de caminos comerciales o no, investigativos que también puedan surgir, pues digamos que hay varios intereses en movilizar esas músicas. Y sí, por supuesto, también como banda interesados en una comercialización, en presentar estos proyectos también desde las grabaciones, desde los conciertos, sí, darle espacio, mucho más espacio a esta música. Ok, pero digamos que esas respuestas son muy formales, y yo venía como a hablar un poco con las personas detrás de los artistas. Personalmente, a ustedes, muchachos, ¿qué es lo que los enamora de estas músicas? O sea, realmente, ¿qué es lo que los mantiene haciéndolas después de tantos años? Bueno, yo creo que pues finalmente sí es un proceso de resistencia, de alguna manera, por lo que comentaba el compañero Sebas, ¿no? Si nos damos cuenta, pues evidentemente el comercio y la movilización de recursos está más dada a otras músicas urbanas tal vez, o de diferentes géneros, pero digamos que las músicas tradicionales de las comunidades indígenas hay veces pues obviamente quedan también en su nicho, porque pues también son músicas que hacen parte de unos rituales y de unas prácticas propias de estas comunidades. Sin embargo, pues la interacción pues con estas comunidades, la comunicación, la migración y otros procesos pues nos permiten también compartir esos saberes, y a partir de ese compartir que ha llegado a nosotros es que nosotros pues también queremos proponer algo basándonos pues en esa experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que es un poco valorar también ese lazo comunicativo que se gesta entre diferentes comunidades del territorio. Y el viejo Mauro, ¿qué es lo que lo enamora? ¿Qué es lo que lo mantiene todavía tocando flauta? Porque es que Felipe y Sebas me hablan mucho de la revolución, de la resistencia, de lo formativo, pero también me gustaría ese lado personal, porque en última somos seres humanos
¿Qué es lo que lo enamora y qué lo hace seguir tocando música, estas músicas? Bueno, yo considero que esta música tiene un componente que, bueno, sí se puede decir racional, intelectual, en el sentido de que pues hay que aprender cómo está estructurado el lenguaje para poder interpretarla, pero con el tiempo también te das cuenta que estas músicas como son orgánicas, tienen que ver también con tu sentir, con la manera en que interpretas va relacionada a cómo te sientes, a cómo vives, a las situaciones que pasan alrededor de la música, porque pues la música siempre va puesta en contexto y bueno, también como lo que puedes hacer sentir a las personas y lo que vas sintiendo y expresando cuando estás tocando, también te va enamorando a lo largo del tiempo y es lo que progresivamente lo va anclando a uno a seguir la práctica y bueno, con el tiempo pues la mayoría de nosotros ya tenemos pues cierta edad, así que tenemos hijos, hijas y pues también estamos en un proceso en el que estamos compartiendo y viviendo con esos nuevos seres que están caminando junto a nosotros y que van a comenzar a caminar solos y solas y pues bueno, también en ese sentido se vuelve algo muy del cariño, muy del corazón, estar compartiendo con nuestras hijas, hijos, enseñándoles a esas semillas y bueno, ya pasa algo que va más trascendente al solo hecho de lo estético. Perfecto, ese es como un punto que sí quería como hacer un poco de énfasis y es algo que nos ha enamorado a todos y que nos ha hecho amigos y es el compartir. Esta relación intrínseca que tiene la minga con la chirimía, ¿no? Porque no es solamente tocar por tocar, sino que desde mi conocimiento entiendo que estas músicas tienen siempre un sentido y un papel fundamental e importante dentro de la comunidad. ¿O qué piensa el viejo Sebas ahí sobre ese punto? Sí, cuando hablas de eso pienso pues como de alguna forma agradecido, ¿no? Pues porque digamos que estas músicas también tienen un componente de mantener como vivo también los referentes, ¿no? Entonces pienso en los profes, en las mayores, en las mayoras que han hecho que se evolucione este sonido, que haya como esa resistencia, ¿no? Si hablabas ahorita de por qué también uno lo hace, pues como que el sentir también va como en agradecer a esas personas que han hecho como parte de esos procesos, ¿no? Y en eso pues con aciertos, con desaciertos, con equivocaciones, digamos que todos los procesos y las personas que hemos hecho parte de algún momento de estas músicas pues nos da la oportunidad. Esta música tiene pues unos tintes y unos escenarios muy primarios en las comunidades, es decir, son músicas comunitarias para los desayunos, para los rituales y nosotros pues en las ciudades tratamos de buscar esos espacios, ya sea en las juntas chirimeras, en los conciertos, compartiendo como con precisamente todas esas otras bandas y esos otros referentes y músicos que todavía están como vigentes y pues obviamente los músicos mayores que también digamos hacen parte de ese otro plano, ya no solo material, sino pues que sí es un plano sonoro donde se mantienen, ¿no? Y es un sonido, entonces hablar de ciertos referentes, de ciertos mayores y hablar de ciertas músicas pues hace que esto como que el gusto por esta música sea como por ahí, sí, pasa por lo intelectual, pero sí pasa por ser como un deleite de sonidos y de características distintas entre diferentes territorios y diferentes músicos. En ese sentido, de que son músicas comunitarias, músicas para los rituales, que no es una música específicamente comercial que busque la tarima o que busque la venta de discos o los streaming, ¿cómo ha sido ese proceso para continuar, no desfallecer y llegar a los públicos que busca llegar la chirimía Caña Brava, Felipe, Pipe, viejo Pipe? Bueno, un poco el proceso también ha sido dentro del movimiento cultural, pues también que hay en la ciudad, procesos autogestionados, hemos tenido la oportunidad de compartir en huertas comunitarias, en varias huertas, procesos de huerta en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en la zona del suroccidente, perdón, y pues digamos que esto también ha sido parte pues de la visibilización y el compartir con las personas del barrio, de la comunidad, como estamos hoy acá. Entonces estos procesos también. Aparte de eso, pues también digamos que estamos haciendo un trabajo audiovisual, pues que también se comparte también por redes, ¿no? Digamos que por el momento que estamos, pues es innegable que es un medio pues que todos están usando ahorita, entonces pues claro, nosotros también
este material lo hemos compartido también en las diferentes redes sociales, pues para que la gente tenga acceso también a ello. Y pues ya digamos que lo último sería como el proceso que estamos haciendo con las alcaldías locales, en convocatorias distritales, en diferentes eventos de tipo artístico y público, en los que también participamos. Sería un poco eso. Perfecto. Entonces, Felipe, ¿con qué canción vamos a dejar a la gente que nos está viendo desde su casa? ¿Qué canción es? ¿Quién la compuso? Bueno, Preséntala, porfa. ahorita vamos con una composición que yo hice para la banda, titulada El Pajarillo, es a ritmo de currulao. Espero que les guste. Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. Hoy aquí desde el Parque Estadio Olaya Herrera, con un día hermoso, agradeciéndole al gran Chau, a Dios, como se lo quiera llamar, por este día tan bonito, por este encuentro. Y seguimos con El Pajarillo, Live Beats. Vamos ahora con este tema, ritmo de currulao, que se titula El Pajarillo. El canto del pajarillo es el canto de mi ilusión. El canto del pajarillo es el canto de mi ilusión. Cada vez que canta el grillo, yo más fuerte escucho su voz. Cada vez que canta el grillo, yo más fuerte escucho su voz, en su voz. Escucho tu voz, En su voz. escucho mi voz. En su voz. Alegre canción, En su voz. hojas del árbol, en su voz la flauta de mi canción. El palpitar de mi pueblo es el golpe de mi tambor. El palpitar de mi pueblo es el golpe de mi tambor. Cada vez que escucho el río, suenan piedras, semilla y son. Cada vez que escucho el río, suena piedra, semilla y son. Mi tambor. Repica el tambor, Mi tambor. fuera de cerro, Mi tambor. lanza fuego y son. Mi tambor. Alienta mi voz, mi tambor es el alma de la región. La canción que trajo el río es del agua del páramo. La canción que trajo el río es del agua del páramo. La canción ya tiene ruido, la montaña no la limpió. El agua de mis ancestros hace rato ya se ensució. Páramo. Canta el pájaro, Páramo. baila el trailejo, Páramo. laguna y lago. Páramo. Toma mi mano, páramo le da vida a nuestra canción. Bueno, esto es Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. Hoy, aquí desde el Parque Estadio Olaya Herrera, con la Chirimía Caña Brava.
Bueno, cambiamos un poco la formación. Tenemos aquí con nosotros a Sergio Algeciras y a Sue Reyes, integrantes que llegaron y se sumaron a este proyecto ya cuando iban dando. Entonces ya vamos a hablar con ustedes, pero entonces quisiera, para no dejar perder la canción, que nos contara un poquito, Pipe, ¿qué lo inspiró a hacer esta canción tan bonita que habla del páramo, que habla de los pájaros? ¿Cuál fue esa inspiración para hacer esta canción? Bueno, un poco sí, digamos que es la conexión que a partir de diferentes viajes y diferentes momentos en contacto con espacios naturales, como las cascadas, como los ríos, como muchas veces cerrar los ojos en la noche y escuchar las aves que siempre están ahí, los insectos, los grillos. Entonces es un poco eso, es esa conexión que quise como describir cuando estamos en zonas tal vez rurales, en el campo y escuchamos todos estos sonidos de la naturaleza y simplemente es como pensar eso, un poco cerrar los ojos y tener ese contacto. Entonces es un poco, eso es lo que quise describir ahí. Listo, listo, Pipe. Bueno, entonces acá voy con Sue y con Sergio Algeciras. Muchachos, ustedes se suman cuando la banda ya está consolidándose, ingresan a un proceso que ya viene andando. ¿Cómo se sienten en la banda? ¿Cuál ha sido el papel que ustedes han tomado? ¿Cómo fue ese proceso de integrarse a la Chirimía Caña Brava? Bueno, pues la Chirimía Caña Brava nos recibió ya hace como un año, un poquito más. Fue un proceso muy interesante que devino como de unas pedagogías que estaba haciendo el colectivo aquí asociado pedagógico, aquí en el barrio, en este mismo barrio. Estuvimos en el En Quiroga, el Quiroga. en el Olaya, sí señor. Ujú. Y pues muy interesante porque fuimos como ahondando en el tema de primero de la flauta y pues en mi caso ya particularmente que he decidido tomar ya el rol de las maracas últimamente. También pues abrirme a entender otras cosas de la chirimía que de pronto antes no contemplaba, como el acoplarse a los ritmos de una manera pues bien integrada entre todos, porque pues somos muchos en la banda y es a veces difícil como eso, para mí era difícil eso antes de entrar a la banda, ¿no? Como acoplarme bien a los ritmos de todos y lo aprendí ahí en Caña Brava. Listo, súper, Sue. Pero tú antes de estar en Caña Brava ya tocabas flauta, ya hacías otros procesos. Cuéntanos un poquito de ese camino. Sí, eso es porque estuve viviendo en zona rural del Huila y pues también en el Cauca y por allá compartiendo con comunidad NASA. Entonces pues me llamó mucho la atención esa música. Al principio no tuve ganas como de tocarla, eso fue ya con el tiempo que se me antojó y fui descubriendo que se me daba como con el pasar del tiempo, de los viajes, de los viajes, de ir conociendo gente en Kennedy que también tienen proceso, la escuelita de papa con yuca. De ahí fui conociendo parceros que tocaban y me fui metiendo ahí en ese mundo de la chirimía. Sí, es importante recalcar la labor pedagógica que han hecho colectivos y organismos como la Escuela de Músicas Tradicionales Papa con Yuca. Nosotros también como colectivo asociado pedagógico también hemos tratado de traer la enseñanza y la fabricación de las flautas a los barrios. También pues la Academia Luisa Calvo durante muchísimos años. Profesores como la profesora Rocío, como el profesor Omar, como el profesor Carlos Pineda, pues siempre han estado ahí. Y bueno, Chechito, su merced, ¿cómo es ese ingreso a la banda? ¿Cómo se ha sentido en la banda? ¿Cuál es el rol que usted ejecuta en la banda? Cuéntenos un poquito de cómo ha sido esa experiencia de pertenecer a la Chirimía Caña Brava. Bueno, muchas gracias primero, Checho, por el espacio y la invitación. Y bueno, mi ingreso se da a principios del 2023 aproximadamente, gracias a la invitación de Walter Ospina, quien conocí precisamente en el colectivo Papa con Yuca. Él me hace la invitación para tocar flauta y pues yo
pues muy agresivo, acepto. Y pues entro con un rol de flauta tercera o cuarta y pues adicional el espacio siento que ha sido, cuando ingresé, siento que ha sido un espacio muy de laboratorio, de experimentación. Es decir, a pesar de que el formato es tradicional de flautas y tambores, flautas largas y pequeñas, siento que no se suscribe, digamos, como a un estilo 100% conservador, sino que permite la exploración dentro del grupo. Permite también que los integrantes puedan proponer, entonces eso es lo que me llama, digamos, primeramente la atención y es ahí también donde yo llego a proponer ideas, a proponer también estilos, a incorporar elementos como por ejemplo de la improvisación, que a mí me interesa mucho en la parte musical, es lo que me interesa, digamos, como explorar con estas músicas. Listo, tú hablas de la improvisación, pero estas músicas trabajan mucho el formato de piezas, casi que se tocan de una manera muy rigurosa en sus frases. ¿Cómo ha sido ese proceso de querer meterle la improvisación a estas músicas? Sí, el cómo incorporar la improvisación es como una pregunta que yo todavía me sigo haciendo, sigo trabajando. Sin embargo, yo tengo como referente pues lo que pasa o las lógicas musicales que ocurren, por ejemplo, en las bandas de flauta del Pacífico. Ellos, hay una sección dentro de como su estructura musical, dentro de los temas, que se le llama el ondeo. Y en el ondeo hay cierta improvisación. Entonces, como bien su merced lo nombra, en el Cauca andino, en cuanto a, digamos, a lo nasa, a lo yanacuna, dentro de estas músicas pues no hay improvisación como tal. Entonces lo que se hace es simplemente explorar con el juego de flautas y teniendo como referente el tipo de improvisación que se hace con estas músicas del Pacífico. No se trata, digamos, de virtuosismo, ni de como pasa en el jazz, por ejemplo, que es con improvisación cromática, incorporando colores, de pronto bimetrías o rubateos, sino se trata de una improvisación que juega más con un fraseo a forma de arpegio y con, digamos, algo que se le puede decir como bossa, que el bossa es como esas partes en donde la melodía es totalmente rítmica, juega mucho con lo rítmico, digámoslo así. Entonces, como con esos dos elementos he intentado como explorar, pero pues aún sigue siendo un camino que estoy ahí construyendo y descubriendo. Perfecto, muchachos. Y bueno, cambiamos un poquito de tema. Quiero preguntarles, ¿qué anda haciendo Caña Brava actualmente? ¿En qué proceso se encuentran? ¿Están grabando? ¿Tienen algún material para sacar? ¿Cómo está en este momento el trabajo que están realizando? Sí, pues la banda en este momento está próxima a lanzar un disco que tiene bastantes pues temas ya de la banda que han sido ya pues tocados por la banda en diferentes eventos, pero pues que no han salido como tal en las redes así grabados y masterizados perfecto, entonces están ya hechos, ya se está haciendo el proceso para lanzarlo este año. Perfecto. ¿Y cómo se llama este disco? ¿Qué ritmos tiene? Ayúdela ahí un poquito, Pipe, Sergio. De la calle a la montaña, ¿no? Es el EP. ¿Sí? No, de la ¿Ese? calle a la montaña es un proyecto que está haciendo Walter Ospina con diferentes colectivos y agrupaciones de la localidad Rafael Uribe. Tengo entendido que la Chirimía Caña Brava realizó un EP que se llama En la Aldea del Duende. Sí, la Aldea del Duende. ¿Qué ritmos tiene esto? ¿Qué idea o qué concepto maneja este disco, Felipe, Pipe? Sí, bueno, pues la Aldea del Duende se ha venido trabajando pues ya hace algún tiempo con composiciones de varios de los compañeros que hacemos parte pues de la Chirimía Caña Brava, en los cuales pues se encuentran ritmos como el bambuco, el pasillo, el currulao y el porro chocuano. Entonces pues son ritmos de tradición colombiana pues que hemos querido también trabajar y buscar una sonoridad dentro de la exploración que hablaba el compañero Checho, ¿no? Dentro de esa búsqueda que siempre como grupo creo que
uno tiene para encontrar una sonoridad propia, ¿no? Es un poco por ahí. Listo. Y aparte de la grabación de este disco, ¿qué otras actividades están realizando? Bueno, principalmente este semestre moviéndonos con los eventos, cubriendo más localidades de aquí de Bogotá, porque pues es la chirimía ha estado sonando, digamos, muy por el centro, el Quiroga, Kennedy, pero entonces también ya estamos llegando a otras partes. De hecho, mañana tenemos un evento en Salitre. Sí, estamos más que todo presentándonos bastante por todo Bogotá. Sí, la chirimía ha tenido como un boom de presentaciones y la gente está ávida de escuchar estos ritmos. ¿A qué creen que se debe este fenómeno de las personas de estar buscando cada vez estos ritmos tradicionales? Pues yo creo que algo que tiene la ciudad es que es cosmopolita, ¿no? Entonces resulta siendo el centro y como la convención de varias culturas, varias tradiciones, varias músicas. Y pues hay un fenómeno que se viene presentando desde hace bastante tiempo y es precisamente pues como traer esas músicas al centro. De parte, digamos, de gente investigadora, de músicos académicos, empíricos, aficionados. Y eso es lo que pasa en la ciudad, tanto digamos como con las músicas de gaita, como con las músicas de chirimía, de alguna forma se han venido trasladando. Y también pues en doble sentido, pues como fortaleciendo hacia afuera también, ¿no? Porque a pesar de que estas músicas tienen unas raíces en ciertos territorios tradicionalmente, hay ciertas, digamos, problemáticas que también se viven dentro de los territorios en cuanto a que los jóvenes de ahora, pues, también están como de alguna forma más universalizados y hacen que escuchen también otro tipo de música, se interesen por otros tipos de músicas. Pasa mucho, por ejemplo, en la región del Cauca, que, por ejemplo, la quena es muy tocada y pues allá también está la flauta traversa caucana, ¿no? Entonces eso también ayuda a que estas comunidades o estos territorios en la periferia pues se den cuenta y también como que valoren un poco más estas músicas al ver que pues desde el centro nosotros también acá las estamos valorando y las estamos moviendo, ¿no? Entonces eso ayuda como que también afuera se fortalezca un poco la actividad musical. Listo, muchas gracias, muchachos. Y les quería preguntar, ustedes en este proceso de tocar estas músicas, como les pregunté a Mauricio, como le pregunté a Sebas, como le pregunté a Felipe, personalmente, ¿qué es lo que los motiva a tocarlas? Más allá del junte, más allá de la labor de pedagógica, en su corazón o en su gusto, ¿qué es lo que hace ustedes que semana a semana se encuentren? ¿Qué los motiva personalmente por estas músicas? Bueno, pues creo que personalmente la música de flautas me encontró en un momento en el que de pronto yo estaba como muy deseoso de aprender a conectarme con un territorio, con una identidad también colectiva, que yo, digamos, como le contaba que viví en zona rural del Huila, del Cauca, pues me sentí muy acogido en esas comunidades y aprendí muchas cosas de ellos. Siento como que también es una perspectiva muy distinta de la vida y claro, como que esas melodías de la flauta me conectan también con ese mundo que yo creo que me satisface mucho, me da como mucha tranquilidad y mucho entusiasmo también estar participando activamente de la cultura de estas músicas. Me parece muy bonito, me llena mucho. Bueno, y a Sergio, ¿qué es esa motivación que lo lleva a interesarse por las músicas de flauta traversa? Digamos que pues yo siempre he tenido como una fascinación por las músicas tradicionales, por los tambores, que se ha venido construyendo de a pocos, ¿no? Digamos que recién yo comenzaba en la música, a mí me gustaba mucho Carlos Santana y pues precisamente era por esa cuestión como de tambores o de música tradicional que yo encontraba en este formato.
Y pues gracias a la Academia Luisa Calvo fue que conocí estas músicas. Y pues nada, hay un momento como muy especial que yo guardo, que fue como el punto axial. Después de ahí como que comencé a recorrer estas músicas y fue precisamente en ese ensamble. En un momento que estaba tocando el bombo sentí como que el parche, o sea, como del estar ahí en ese patrón del bambuco, en un momento como que perdí el pulso, perdí como no sabía qué estaba pasando, sin embargo la música seguía, ¿no? Y eso me hizo entrar como en una especie de trance, digámoslo así. Me sentí como una especie de trance, solo escuchaba el bombo que era el boom, 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 que se me hizo muy parecido también como al ritmo cardíaco. Y todo eso me enganchó en ese momentico, porque no sabía qué estaba pasando, pero seguía la música, ¿sí? Seguía el ejercicio y yo estaba de alguna forma como endulzado, ¿no? Por todo lo que estaba pasando. Claro, Y como- después de ahí pues ya se despertó como la fascinación por estas músicas y por el descubrirlas y aprenderlas. Claro, como hablábamos con la banda Chicha y Guarapo, esta música pues tiene todo un trasfondo espiritual, no tanto, llamémoslo, en torno a espíritus, fantasmas, sino en la conexión del cuerpo con el espíritu y la conciencia a través de estos ritmos repetitivos que hacen que las personas entren en trance. Y precisamente estas músicas se usan para muchos rituales, como el chapuch, como la picada de la carne, como cuando se estrena una casa, entre otros momentos. Entonces sí tiene mucho sentido lo que nos cuentas. Y actualmente la Chirimía Cañabrava se encuentra en un proceso rodando, haciendo diferentes presentaciones. ¿Qué ha hecho para ustedes o qué ha significado presentar esta música a otros públicos? ¿Qué notan en la gente cuando escucha esta música en la ciudad que para ellos es raro, por ejemplo? Bueno, aquí en la ciudad es bastante acogida, pues de una manera también con mucha curiosidad. Siento que es algo muy novedoso para la gente, a pesar de que pues es una música como tan antigua, no había llegado pues a estas partes así, es como con tanta fuerza que se esté viendo como en estos últimos años. Eso es bastante enriquecedor para la cultura de la música de flautas y creo que aquí en Bogotá la gente se emociona mucho de identificar esos ritmos que digamos hacen parte también como a lo largo de nuestra como historia de colombianos. Creo que los bambucos, los pasillos como que los hemos escuchado siempre, pero entonces ahora en una versión que de pronto nunca había tocado como a la puerta de la gente, porque pues es difícil. Hoy en día hay mucha música de muchas partes y con los formatos como tan distintos, y pues volver a lo básico, ¿no? A las flautas, a los tambores, pues es algo como muy muy ancestral y es muy bonito verlo hoy en día en esta ciudad que es tan igual llena de tecnología, pues de culturas urbanas, de tantas cosas, ¿no? Es algo muy novedoso a pesar de lo viejo. Listo, muchachos. Yo también entiendo que la Chirimía Cañabrava actualmente está desarrollando un proyecto o llamémoslo un homenaje, un formato donde está agregando cuerdas, enfocando un poco o haciendo un poco un trabajo investigativo con las músicas de Caldas, donde es más cantado, donde se agregan instrumentos como la guitarra, como el tiple. ¿Qué ha sido para ustedes este proceso de crear algo nuevo dentro de la chirimía sin dejar la esencia de la chirimía? ¿Cómo les ha ido con esta propuesta de cuerdas, Felipe, por ejemplo? Bueno, sí, esto en lo personal y creo que para el grupo ha sido un proceso interesante, ya que pues luego de que ya hemos llevado pues un par de años obviamente en la interpretación, investigación y composición de chirimías y música de flautas y tambores, pues espontáneamente se dio la posibilidad de incluir un poco la familia de instrumentos que hace parte de las cuerdas pulsadas, como son el bajo eléctrico, como es el tiple colombiano, como es la guitarra
la guitarra, el requinto. Entonces, pues digamos un poco a partir de eso empezamos en la interpretación de, como lo dices, músicas cantadas, músicas con letra, con texto, que también obviamente a partir de allí cuentan un poco la historia de estas comunidades, de estos territorios campesinos e indígenas, y pues que desde Río Sucio, Caldas, y desde algunas cumbias también que se han dado en el Cauca, en esa interacción que comentaba Sergio con otras comunidades, pues encuentran nuevas sonoridades, ¿no? Entonces ha sido la verdad un proceso muy interesante. Hasta ahora estamos empezando con eso. Digamos que esto llevamos poco tiempo, pero estamos en ese proceso también de explorar estas opciones, ¿no? De vincular las cuerdas pulsadas y de ver pues que por ahora es interpretación de muchos de temas que son tradicionales y que muchas veces no son visibles aquí pues en las cadenas comerciales, en los audios pues más reproducidos, pero que también nosotros estamos haciendo esa labor de visibilizar estos repertorios, y pues de pronto más adelante ya vendrá un poco el trabajo también compositivo que siempre queremos compartir con las personas. Bueno, familia, esta es la Chirimía Caña Brava. Esto es Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. Pues muy contento de haber tenido esta charla con ustedes, muchachos. Quiero preguntarles con qué temas nos despedimos. Bueno, nos despedimos con un tema del compañero Mauricio Barrera, que se titula Los hilos de la araña, a ritmo de Pasillo del Pacífico. Live Beats, esto es un podcast del barrio para el barrio, hoy con la Chirimía Caña Brava. Pues muy contentos de haberlos tenido el día de hoy aquí. Muchas gracias por estar acá, muchachos. Y bueno, Los hilos de la araña, Live Beats Podcast, un podcast del barrio para el barrio. Chao, chao. Gracias. Bueno, dicen que se parece al nidito. De eso nada me extraña, porque homenajeo al río Napi con los hilos de la araña. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.